En México, el cáncer de colon este año se convierte en la principal causa de muerte. Lo que comes me hace sentido, ¿no? Decir, bueno, voy a comer y eso en algún momento va a llegar ahí. ¿Cómo impacta, por ejemplo, la parte del sedentarismo? Uno de los factores asociados es al abuso de antibióticos, sobre todo en la infancia. Limitar el consumo de carne y evitar el consumo de embutidos. ¿Se sabe por qué es que esta incidencia va al aumento? El estatus de inestabilidad microsatelital en... Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. ¡Acción! Muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la ciencia, episodio número 7. Clau, bienvenida, un episodio más. Después de un tremendo arranque de año con el doctor Juan Manuel Pérez. Juan Manuel, sí. Con ese video que llegó, o sea, en el episodio pasado dijimos apenas vamos a llegar a las 1000 visualizaciones, ya vamos a punto de llegar a las 5000. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por vernos día con día para que este proyecto siga creciendo. Sí, bienvenido Diego, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. ¿Estamos listos? Y este mes de marzo es mes de concientización sobre el cáncer de colon y para eso precisamente tenemos a la doctora Ana Karen, quien es médico oncólogo con alta especialidad en tumores gastrointestinales. Doctora Ana, bienvenida a este episodio de Más allá de la ciencia. Muchas gracias, chicos. Un honor estar acá, un placer estar acá con ustedes hablando de este importantísimo tema que es el cáncer de colon, aprovechando el mes de marzo, que es el mes de la prevención. Y antes precisamente de entrar en materia, Ana, vamos a conocerte un poquito más, ¿no? Okay. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Hay ahí alguna historia que nos quieras contar acerca de ello? ¿Y cómo fue que llegaste a esta especialidad, no? Bueno, pues sobre mi historia, un poquito soy médica oncóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Antes de hacer oncología médica estuve en el Hospital Médica Sur, ahí estuve en medicina interna, después hice oncología médica y estuve otro año en la alta especialidad de oncología gastrointestinal, también en el instituto. Pienso que los tumores gastrointestinales toman gran relevancia hoy en día porque está aumentando mucho la cantidad de casos que estamos viendo asociados a este diferente grupo de tumores. Pienso que eso tiene que ver con mi interés y el interés que ha surgido de los nuevos especialistas en esta área. O sea, digamos que es más un interés como académico, ¿no? De por qué es que esto está sucediendo y de acuerdo a lo que tu experiencia aquí en el Subirán, ¿no? Definitivamente, es un área muy, muy interesante, la manera en que los tumores gastrointestinales se generan en comparación con otros grupos de enfermedades relacionadas con el cáncer. Es una patología muy interesante que ha despertado el interés en todos nosotros. Y entonces entremos en materia. El cáncer de colon, ¿qué es? O sea, ¿qué tiene de especial? Vaya, o sea, además de la zona en donde se genera, ¿qué es lo que tiene más allá esa enfermedad? Bueno, sobre el cáncer de colon hay muchas cosas que tenemos que platicar. Vamos a empezar porque el cáncer de colon es una enfermedad actualmente muy prevalente. La cantidad de casos que estamos viendo ha aumentado en todo el mundo y principalmente en México. Debo platicarles estos datos que son muy interesantes. Los países con un índice sociodemográfico alto, que prácticamente son países de primer mundo, han demostrado en las publicaciones recientes que ha disminuido la incidencia y la mortalidad de estos tumores, y esto es debido a que estos países han implementado los programas de prevención de manera efectiva en sus poblaciones. Esto no es así, desafortunadamente, para nuestro país. Nuestro país es un país con un índice sociodemográfico medio, y para este grupo de países medio y bajo no tenemos tanta suerte. De acuerdo a los datos reportados,
En México, el cáncer de colon este año se convierte en la principal causa de muerte por cáncer, superando al cáncer de mama y al cáncer de pulmón. Esto es importante porque globalmente en el mundo el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por esta enfermedad. Sin embargo, en nuestro país, por diferentes factores que vamos a platicar, se ha convertido en la principal causa, lo cual, por supuesto, es un área de mucho interés para nuestra sociedad, y esta es la razón principal por la que todo el mundo debe estar hablando de esto. Ok, y ¿se sabe por qué es que esta incidencia va al aumento? Digo, en otros países, bueno, se detecta a tiempo, se pueden dar mejores tratamientos, pero ¿por qué empezó a subir esos casos, no? Sabemos que el cáncer de colon es una de las enfermedades que está relacionada principalmente con factores ambientales, ¿no? Es decir, exposición a factores de riesgo. Sabemos que el cáncer es un mix entre la genética y tu exposición a los factores de riesgo. Entonces, para el caso del cáncer de colon, sabemos que además del tabaquismo, una de las variables que juega un rol más importante tiene que ver con la industrialización y el cambio de hábito en las últimas décadas. Nuestros hábitos han cambiado, nuestra alimentación ha cambiado, y sin duda el rol, o uno de los roles más importantes con la aparición de tantos casos tiene que ver con la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el consumo de alimentos procesados de los que vamos a estar platicando, y algunos en específico que ya tienen recomendaciones como el consumo de carne especiales, debido a que este tipo de enfermedades se relaciona con la exposición aumentada a estos tipos de factor de riesgo. Entonces, en resumen, podríamos decir que uno de los principales factores por lo que estamos viendo el aumento en este número de casos tiene que ver con la obesidad, la falta de ejercicio, por supuesto, no nada más la obesidad, sino el sobrepeso también tiene que ver, el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio y el consumo excesivo de alimentos procesados. Y algo que mencionaste muy interesante, que estoy seguro que aquellas personas que fuman, por ejemplo, dicen, no, pues yo estoy consciente de que estoy aumentando mi riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Claro. Usualmente se van con esa idea, ¿no? De que pues, si fumas, está expuesto los pulmones, pues esto va para los pulmones, ¿no? Así Cáncer es. de pulmones como lo que más me tengo que preocupar. ¿Qué tiene que ver el colon aquí con el tabaquismo, no? Digo, se sabe que el tabaquismo es algo que es sistémico, pero pues vale la pena recalcar, ¿no? De que los fumadores estén conscientes de que no solamente le pegan a los pulmones, sino también otro tipo de cáncer, y más a este. Así es una pregunta muy interesante. Realmente lo que tenemos que entender es que asociación no es igual a causalidad, claro, ¿no? Entonces es importante definir que para algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el tabaquismo es una causa directa de que se generen tumores. Sin embargo, para otros tumores que donde también el tabaquismo tiene que ver, principalmente yo diría, además del cáncer de pulmones, el cáncer de páncreas, el cáncer de vejiga y el cáncer de colon. Son tumores que están fuertemente relacionados a la exposición del tabaquismo, y eso tiene que ver con el metabolismo anormal de los químicos que se quedan en nuestro cuerpo, y con el paso de los años y la acumulación de este tóxico generan alteraciones en nuestro ADN, y estas mutaciones en nuestro ADN generan esta predisposición para generar tumores en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero principalmente en estas zonas cuando se fumó. Ok, interesante, ¿no? O sea, algo más que vale la pena recalcar en esas campañas de no fumar. Claro, ¿no? Que no solo es cáncer de pulmón, sino hay como muchas más cosas asociadas. Así es, sí. Sí. Es importante que todos identifiquemos que el cáncer de colon es un tumor que primero inicia como un grupo pequeño de células que crece de manera desproporcionada o sin control hasta formar una tumoración. Esta tumoración, en el caso del cáncer de colon, nace en la parte que conocemos todos como el intestino grueso. El intestino grueso se divide en colon y en recto. La parte más grande del intestino grueso es el colon, y la parte final del intestino grueso es el recto, y ustedes frecuentemente van a escuchar que a esta enfermedad le llamamos cáncer colorectal, y es porque ambas partes están incluidas en el intestino grueso. Entonces aquí es la localización más frecuente. Lo que tenemos que saber también es muy importante que este grupo de células que se forma no siempre se forma siendo un cáncer desde el principio, es decir, frecuentemente lo que hace es formar un pólipo, que es un tumor benigno. Entonces, primero el pólipo
es una enfermedad que se puede curar, porque cuando la detectas de manera apropiada por colonoscopía, el gastroenterólogo entrenado en endoscopía puede quitar el pólipo y quitar, digamos, la lesión premaligna, ¿no? Porque hay que decir que muchos de estos pólipos se pueden convertir en cáncer con el paso de los años, y esa es una pues de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque estos pólipos son tan chiquitos, miden menos de 1 centímetro, que no causan síntomas. Claro. Entonces, lo más importante que tenemos que saber en cuanto al tema de la prevención tiene que ver con que no vamos a tener síntomas. El cáncer, cuando es más curable, es cuando más pequeño está y cuando no lo podemos sentir. Ahí es cuando es más curable. Entonces, eso es cuando entran estos métodos de prevención de los que vamos a platicar, tan importantes para identificar estas lesiones a tiempo, poderlas quitar cuando todavía no son malignas y prevenir así la aparición de un cáncer con los años. Ok, y regresándonos un poquito a la parte de factores de riesgo, me hace sentido, por ejemplo, poniéndome, insisto, como que en una visión, ignorando un poco de lo que se sabe de ciencias de la salud, lo que comes me hace sentido, ¿no? Decir, bueno, voy a comer y eso en algún momento va a llegar ahí. ¿Cómo impacta, por ejemplo, la parte del sedentarismo? O sea, ¿por qué no moverse podría afectar y aumentar las posibilidades de que desarrolle cáncer de colon, ¿no? Porque podría decir, bueno, voy a comer más sano, pero si no me estoy moviendo, ¿cómo es que eso me va a afectar, ¿no? Si se supone que ya estoy llevando una dieta que tenga menos alimentos que puedan aumentar mi riesgo. Claro. Hay que decir que nuestras dietas no son 100% perfectas, hacemos lo que podemos. Aquí hay dos cosas muy importantes: cómo influye la alimentación en el colon y cómo influye el ejercicio en el colon. Son dos cosas diferentes. Voy a empezar por la más importante, que es cómo influye la alimentación, y después voy a responder la pregunta del ejercicio. La alimentación tiene que ver con el cáncer de colon porque el alimento que nosotros consumimos está directamente relacionado con las bacterias que viven en nuestro colon. A eso se le llama microbioma, y nosotros sabemos que tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Realmente esta comunidad de bacterias que vive en el colon es la que dirige el comportamiento a posteriori de nuestro ADN y cómo las mutaciones ocurren dependiendo de esta población de bacterias buenas o malas, para ponerle un nombre. Obviamente, si el consumo de alimentos no es apropiado, reinan, por así decirlo, las bacterias malas, ¿no? Y si comemos de manera sana, pues reinan las bacterias buenas. ¿Esto cómo influye en nuestros genes? Mucho, y es muy importante, porque si predominan las bacterias malas, estas bacterias causan una inflamación constante en la mucosa del colon, que con el paso del tiempo otra vez genera mutaciones en nuestro ADN y a su vez genera esto cáncer. Hay 3 cosas muy importantes para el colon que todos debemos de tomar en cuenta. El colon debe estar siempre bien hidratado, con un consumo de fibra adecuado, y se debe mover. Si ustedes tienen esas 3 cosas en su vida, el consumo de alimentos, el movimiento y la fibra, se van a evitar de muchas enfermedades, posiblemente el cáncer de colon una de ellas. ¿Por qué? Porque el colon necesita estas 3 cosas para funcionar bien, ¿no? Para funcionar en su 100%. Entonces, en una de esas variables que comenté está el ejercicio. Aunque ustedes coman bien, aunque ustedes se hidraten bien, si ustedes no se mueven, el cuerpo no puede depurar por sí solo la cantidad de toxinas que consumimos. Necesitamos hacer ejercicio para generar también mediadores antiinflamatorios en la sangre a través del ejercicio, que ayuden a nuestro cuerpo a depurar todas las toxinas que consumimos y respiramos. Me da mucho gusto que el ejercicio vuelva a estar sobre la mesa, porque creo que es algo que se ha discutido en diferentes episodios, de quitar ya esa idea de que el ejercicio solamente sirve como para estar fit. Exactamente, para verte fit. Sí, no, es todo. Es básico, sí, básico. Para la prevención de tumores gastrointestinales, al menos 13 tipos de cáncer se relacionan con la obesidad. Entonces, es fundamental que nosotros insistamos con el trabajo físico y el entrenar, hacer cualquier tipo de ejercicio que sea de tu gusto, pero que lo hagas y seas constante. No importa que no lo hagas todo el tiempo, todos los días, la misma cantidad de tiempo. Lo único que importa es que lo hagas lo más constante y frecuente posible, aunque no sea siempre la misma cantidad de tiempo. Sí, como lo que recomienda, ¿no? De menos salte a caminar 15 minutos, ¿no? Y digo, porque sí, hay personas que dicen, ay, es que no me gusta ir al gimnasio, qué flojera. Está bien, es respetable, pero pues de menos
camina, ¿no? Todos podemos salir a la banqueta, al parque, date unas vueltas, llévate. Claro, Clau. De hecho, la recomendación es que al menos tengamos 150 minutos de ejercicio semanales divididos en 7 días de la semana. Eso corresponde a 20 minutos de ejercicio por día o 40 minutos de ejercicio por día si vamos a hacerlo un día sí y un día no, ¿no? Entonces, pienso que es un tiempo mínimo el que se nos exige para la prevención de enfermedades. Entonces, es un tiempo valioso que deberíamos de invertir en este tipo de actividades. Y otra recomendación podría ser, ahorita quien tenga la posibilidad, ahorita que está muy de moda el home office, pues una caminadora en casa, ¿no? Ya existen, como que en la pandemia yo creo que están de ver volado las ventas de eso. Caminadoras que puedes poner abajo de tu escritorio mientras estás ahí en la charla. Muchísimas formas. ¿no? O sea, ya cada vez hay más formas de moverte y conseguir esos 20 minutos diarios. Y regresando un poquito ahorita a lo que mencionabas de la microbiota, del microbioma, los antibióticos pueden tener un impacto, o sea, además de todos los riesgos que ya están viéndose por ahí de la resistencia a los antibióticos, el excesivo uso de antibióticos también podría ser como un factor de riesgo que altere la microbiota y juegue un papel importante en esto. Pienso que es una excelente pregunta. Es importantísimo que la población entienda que los antibióticos se deben de usar de manera responsable hoy más que nunca. Es indiscutible que en los estudios, incluso de diagnóstico de cáncer de colon en adultos jóvenes, que ahora estamos viendo que este diagnóstico se ha presentado ahora una década antes de lo que habitualmente estábamos diagnosticando, se ve de manera muy clara que uno de los factores asociados es al abuso de antibióticos, sobre todo en la infancia, ¿no? Es decir, sí, es lo mismo para los factores de riesgo como el estilo de vida que llevan ahora los niños. Somos el primer lugar en obesidad en el mundo en los niños, ¿no? En adultos somos segundo lugar después de Estados Unidos. En México somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Obviamente la consecuencia de esto tiene que ver con muchas enfermedades que vamos a presentar ahora mucho más jóvenes, ¿no? Que en otra época. Y el cáncer no es la excepción. Y esto sin duda tiene que ver con la exposición temprana a múltiples factores de riesgo como el antibiótico y como la obesidad. Sí, y justo lo decías, ¿no? O sea, ahí es cuando entra también como la parte cultural, ¿no? De nuestro país, porque pues justo ni siquiera a veces cuando eres pequeño te quieren llevar al médico, ¿no? De, tiene algo en la panza, dale antibiótico, ¿no? Tiene tos, dale antibiótico. Y si eso lo asocias a que tenemos una mala alimentación, ¿no? Ya lo comentaste que somos el país con más obesidad infantil, que supongo que también va a ser en adultos. O sea, se vuelve una bola de nieve de por qué entonces ahorita estamos viendo esos diagnósticos mucho antes de la edad esperada, ¿no? Así es, así es. Y esto otra vez recae en lo mismo. El antibiótico barre con nuestra flora intestinal buena, predominan los bichos malos, ¿no? O los patógenos más inflamatorios, y entonces otra vez esta generación de cambios en nuestro ADN. Entonces sí, todo lo que comemos importa, ¿no? Es importante que pongamos atención al uso indiscriminado que existe de antibióticos, utilizarlos solo cuando la recomendación es categoría 1. Realmente se necesita el antibiótico y no es porque pues traigo dolorcito de garganta, ¿no? Me duele aquí en el oído, pero no estoy seguro si es una infección. Es importante tomar esos factores en cuenta. Y también, ¿no? Porque eso es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Afortunadamente ahorita ya es más difícil por esa regulación que le pusieron a los antibióticos, pero antes era así de, mijo, mira, me sobraron antibióticos de la infección que le dio a tu primo, entonces te duele el oído, pues tómatelo, ¿no? Sí, claro. Consulta a su médico, por supuesto. Exacto. Antes que cualquier cosa. Y entonces hablemos de los factores de riesgo, específicamente de los alimentos, que creo que es algo que se ha estado mucho sobre la mesa, también por la reciente categorización del el rojo número no sé qué, la FDA. El colorante. El número 4, el ¿no? colorante, así, sí. Que lo categorizaron como un cancerígeno. ¿Qué tanto impacta el tema de los alimentos en el desarrollo de cáncer de colon? Porque pues uno podría decir, la carne, ¿no? Pero es quitarla completamente, drásticamente de la dieta, reducirlo,
¿cómo es que se maneja esos factores de riesgo alimenticios? ¿No es evitarlo completamente, reducir o acompañarlo con ejercicio y reducción de estos alimentos? ¿Cómo se maneja esto en los temas de la comida? Claro, es muy importante. Mucho de lo que estamos viendo es consecuencia de nuestra exposición crónica a factores que no sabíamos que eran deleterios para nuestra salud, ¿no? El ejemplo del colorante rojo que viene en las gomitas que todos consumimos, ¿no? Entonces, otra vez, importante repasar el concepto de asociación y causalidad. Comer carne por sí solo, comer embutidos por sí solo o comer procesados por sí solo no genera cáncer de colon. Se requiere una exposición multifactorial, es decir, que obviamente este círculo vicioso entre el no comer bien, que genera obesidad, ¿no? Y que a su vez las personas obesas suelen ser más sedentarias, es un círculo que al estar completo genera ahora sí de manera crónica muchos cambios que pueden generar en el crecimiento de tumores en el colon. Obviamente dirigidos, ¿no?, a esta parte de nuestro cuerpo que es el encargado del consumo y procesamiento adecuado de nuestros alimentos, y es el colon el que se queda con la mayor parte de estas toxinas que estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, hablando de la carne, desde el 2015 las instituciones regulatorias del cáncer de manera internacional nos comparten información relevante sobre cómo debe ser nuestro consumo de carne en la vida diaria, y ellos dicen que de acuerdo a la información que se pudo reunir en todo el mundo, definitivamente la carne es un tipo de carcinógeno. Eso significa que tiene posibilidades de generarnos algún tipo de cáncer. Específicamente, esto es relevante para el cáncer de colon. La recomendación actual es que no consumamos más de 150 gramos de carne, idealmente una vez por semana. No nos llevamos muy bien con un consumo mayor a ese. Parece que nuestro colon necesita trabajar el doble. Entonces, ese es el número, 100 a 150 gramos. Eso significa pues que son 2 taquitos de carne asada, ¿no? No más de eso. Sabemos que cuando vamos a un restaurante el corte viene mucho más grande. Entonces, otra vez hay que aprender a comer, hay que aprender que sí podemos comer carne, pero que debemos moderar nuestro consumo. Y lo que sí tiene un poquito más peso, y las sociedades y las agencias internacionales le han dado un poquito más de peso a los productos procesados y a los embutidos. Me parece muy importante que platiquemos sobre los embutidos porque hay un consumo, un abuso del consumo de los embutidos, sobre todo del tocino y la salchicha. Son alimentos ultraprocesados que se ha demostrado también son carcinógenos como la carne. Entonces, siempre platicar con nuestros pacientes sobre limitar el consumo de carne y evitar el consumo de embutidos. Por supuesto, hay muchos otros alimentos, básicamente estoy hablando de todo lo que está empaquetado, los refrescos, esto que ya es producto procesado y ultraprocesado, ya no hablando de la carne ni del embutido, por supuesto que también tiene cierto grado de contaminación, ¿no? Todo este ultraproceso que requieren los alimentos para perdurar y durar por meses, pues es a expensas de que nosotros consumimos estas toxinas que después van a generar daño en nuestras células. No, y que se entienda que esto es algo multifactorial. O sea, tampoco se trata de ser restrictivos. Y porque también siento que cuando uno es restrictivo y sataniza algo, como que pierde foco todo lo demás. Es decir, bueno, si yo no como rojo número 40, todas esas frituras rojas y demás, ya con eso me estoy como salvando, ¿no? O estoy disminuyendo los factores de riesgo. Claro que sí, pero si no me muevo, si bebo agua cada vez que ya de plano estoy sequísimo, pues como que digo, pero pues al menos cáncer de colon no me va a dar porque ya no estoy comiendo la carne, ¿no? Soy vegetariano. Claro, pienso que la vida es un equilibrio. Todos sabemos eso, y cuando digo que la vida es un equilibrio significa que podemos comer de todo, que podemos comer postres, que podemos darnos nuestros gustitos, sin duda, pero siempre tratando de el predominio de este equilibrio entre comer saludable, evitar el uso de los procesados y hacer ejercicio. Y si hacemos estas 3 cosas, estamos más que del otro lado. Y regresando un poco a la parte de diagnóstico, ¿no? Usualmente se recomienda empezar a hacerse pruebas como la colonoscopía. Creo que la indicación era a partir de los 45 años. Pero
cada vez empieza a disminuir un poquito más la edad en donde empiezan a aparecer estos casos. Si al inicio del desarrollo del cáncer no hay síntomas, pues ahora sí que una persona de 35 años, pues si no se hace una colonoscopia, ¿de qué otra forma podría darse cuenta? O se estaría hablando de disminuir la edad recomendada a, no sé, a partir de los 30, o como una persona que si no tiene esa indicación de hacérselo, ¿cómo se va a dar cuenta? Es una pregunta realmente compleja de contestar en este momento porque la información que se ha generado es muy reciente. Entonces nos estamos dando cuenta que la enfermedad del cáncer de colon está aumentando de manera drástica en nuestros adultos jóvenes. En la última publicación que se realizó apenas el mes pasado sobre los datos que predominan en nuestro país, y en este artículo pudimos visualizar que 1 de cada 3 pacientes diagnosticados con cáncer de colon, esto corresponde más o menos al 32% de los casos, son personas de 40 años o menos. Es decir, 1 de cada 3 diagnósticos de cáncer de colon se va a realizar en personas o adultos jóvenes menores de 40 años, lo cual es bastante alarmante. Entonces, las políticas actuales en el mundo recomiendan empezar con la colonoscopia a los 45 años y hacer el estudio cada 10 años, dependiendo del resultado. Esta recomendación incluso bajó la categoría de edad de 50 a 45 años hace aproximadamente unos años, y la razón fue porque empezamos a ver un aumento de casos alrededor de esta edad, ¿no? Entre 40 y 50 años. Entonces se baja la recomendación, pero para que esta recomendación para que la recomendación sea efectiva y sea factible, pues se requiere generar mucha información en el mundo, ¿no? Para poder determinar qué población se beneficia y a qué edad. No es realmente tan sencillo desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de tengo a mi paciente enfrente que me está preguntando qué es lo que tengo que hacer, porque es diferente, hay que individualizar, ¿no? Entonces, de manera individualizada, me parece que es muy importante que si ustedes tienen síntomas gastrointestinales persistentes que aparentemente no mejoran, ese es el primer dato de alarma, porque lo que está pasando es que estamos diagnosticando un poquito más tarde estos cánceres en los adultos jóvenes, y la razón es obvia: no se está pensando en que ellos puedan tener cáncer y se está tratando como patologías como gastritis, como colitis, ¿no? Cuando realmente hay algo más. Entonces, lo más importante es que platiquen con su gastroenterólogo o su médico de confianza, quien los está diagnosticando con este síntoma gastrointestinal, que puede ser desde inflamación del abdomen, dolor o aparición de cambios en tu patrón de evacuación. Yo siempre iba así al baño y ahora algo cambió. Es notable. Nos conocemos, hay que conocernos, hay que escuchar a nuestro cuerpo, y cuando las cosas no van bien, lo sentimos. Cuando un síntoma no mejora a pesar del tratamiento del médico, considero que es el principal dato de alarma para buscar ayuda, regresar con nuestro médico, hablar que las cosas no están bien, pedir una segunda opinión si eso es deseado por la persona, hasta que no mejoren por completo los síntomas. Ese sería una de las cosas principales. ¿En quién recomendaríamos hacer estudios más invasivos? Pues justo en ellos, ¿no? El gastroenterólogo o el médico que está abordando al paciente debe hacer la recomendación apropiada dependiendo del síntoma que persiste. En este caso, lo que queremos eventualmente es de alguna forma visualizar el colon, ya sea por una endoscopía o por un estudio de imagen como una tomografía. Dependiendo de las molestias que presente el paciente, será el estudio que se va a pedir para poder identificar. Pero no tengo un estudio o una recomendación que hacerle a una persona de 35 años porque eso no existe todavía, ¿no? Que vamos para allá, estoy segura. Estoy segura que esto cada vez va... Esto va a seguir cambiando, ¿no? Esto es dinámico de acuerdo a los datos que se están generando en el mundo. Entonces, sin duda, las recomendaciones para los adultos jóvenes van a cambiar en los años que se vienen, y lo más importante hoy por hoy es estar seguros que sus síntomas mejoraron por completo, sino buscar ayuda y, por supuesto, apegarse a las recomendaciones que acabamos de platicar, como es pues hacer ejercicio, tener una buena alimentación, una alimentación equilibrada, y evitar el consumo de estos productos el mayor tiempo posible, pues para limitar la exposición a estas toxinas en nuestro colon. Y hablemos entonces del diagnóstico y el tratamiento. Ya fui al médico,
¿cómo es que el médico dice, bueno, sabes que aquí se ve que hay algo, vamos a hacerte ciertas pruebas para ver, bueno, se descartan algunas cosas, pero ya específicamente para el cáncer de colon, ¿cómo se diagnostica y en caso desafortunado que se tenga, cómo se trata? Claro, bueno, pues miren, para el diagnóstico es muy importante que todos sepamos que se requiere una biopsia, es decir, una toma directa del tumor, y habitualmente se hace por medio de la colonoscopía, que es la endoscopía que entra a través del colon para visualizar el tubo digestivo, ver dónde se encuentra la tumoración y entonces a través de una aguja tomar una muestra para que el patólogo pueda evaluar en el microscopio de qué se trata y ponerle nombre y apellido a esta lesión, que sería un adenocarcinoma de colon, que es el tipo más frecuente de cáncer de colon que diagnosticamos. Entonces, frecuentemente el diagnóstico se hace a través de una endoscopía y toma de biopsia, eso es lo más común. Otras formas pueden ser visualizar el tumor a través de una tomografía, aunque es más difícil, también es otra forma de hacerlo. En cuanto al tratamiento, depende mucho de la etapa a la que nos enfrentamos. Es importante que todos los pacientes sepan que existen 4 etapas del cáncer. 1, 2, 3 y 4 para este y para todos los cánceres, y que en general para el cáncer de colon la etapa 1, 2 y 3 se trata con intención curativa. Eso significa que la mayoría de las personas se pueden curar con algún tipo de tratamiento, y bueno, la enfermedad avanzada, ¿no?, que actualmente es la etapa 4, para la cual tenemos muchos tratamientos, y también hay que decir que es una enfermedad que se está cronificando cada vez más y que hay que verla de esa manera. Sin embargo, en las etapas tempranas, que es donde presumiblemente podemos curar a un paciente, las principales herramientas que tenemos son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Las vamos a utilizar dependiendo de la etapa en la que se encuentra la enfermedad del paciente. Por ejemplo, en las etapas 1, 2 y 3, el paciente frecuentemente va primero a cirugía y después recibe una quimioterapia por algunos 3 o 6 meses, dependiendo de cada caso. ¿Esto para qué? Para disminuir el riesgo de que la enfermedad recaiga en el futuro. Entonces, también es importante decir que la radioterapia es un tratamiento fundamental en los tumores del recto, que es esta parte final del colon, que es un tumor que el recto es un área muy radiosensible, y este tipo de tratamientos con radioterapia son muy útiles de implementar en este grupo de pacientes. Entonces pienso que con la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia podemos curar a una alta proporción de pacientes hoy en día. Y la parte que dices, ¿no?, que luego es bien importante recalcar que el cáncer sí es curable dependiendo de la etapa en la que te lo diagnostiquen, ¿no? Porque también existe ese mito urbano de, no, el cáncer, ya tengo cáncer, ya no me voy a curar, es una sentencia de muerte, pero pues que al final del día sí es una enfermedad que se puede curar dependiendo de la etapa. Sí, importantísimo que todos entendamos este concepto, importantísimo, Clau. El cáncer de colon es curable, y lo más importante, tiene método de prevención. Entonces sí, entre más temprano y apropiado, entre más temprano lo encontremos, nuestras posibilidades de curar son muy altas. Y en el tema de, bueno, antes una pregunta que me surgió ahorita. ¿Hay algún factor de riesgo que tenga que ver, por ejemplo, con un virus? O sea, por ejemplo, se me vino a la mente el virus del papiloma humano. ¿Puede llegar a ser factor de riesgo para cáncer de colon de alguna u otra forma? Específicamente para el cáncer de colon no tenemos alguna infección viral o bacteriana directamente relacionada con el desarrollo de la enfermedad, como para otras enfermedades como es el virus del papiloma o el Helicobacter pylori en población asiática para el cáncer gástrico. En cáncer de colon no existe alguna bacteria que podamos implicar o relacionar de manera directa. Ok. Y entonces ya para los nuevos tratamientos en el tema de investigación clínica, ¿hacia dónde van dirigidos? ¿Para dónde se está moviendo? ¿Acompañar la quimio? ¿Sustituirla? Claro, es importante que todos identifiquemos que estamos en la era de las nuevas moléculas, ¿no? Que la investigación hoy más que nunca está involucrada en el cáncer, y el cáncer de colon no es la excepción, y han habido muchos avances recientemente. Uno de ellos que me parece muy importante mencionarles es sobre la inmunoterapia. Seguramente todos hemos escuchado de la inmunoterapia en algún momento recientemente, y afortunadamente para nuestros pacientes con cáncer de colon ha resultado en excelentes resultados. Los pacientes han tenido respuestas fenomenales a la inmunoterapia. Entonces,
En ese sentido, es importante transmitirle a nuestros médicos que debemos estudiar el estatus de inestabilidad microsatelital en todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon. Estoy hablando desde las etapas tempranas hasta las etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia los puede beneficiar desde las etapas tempranas hasta las etapas avanzadas. Entonces es imprescindible que primero tengamos el reconocimiento de este concepto de hacer inestabilidad en todos nuestros pacientes con tumores del colon y recto, para después, si el paciente es candidato, ¿no?, por estas alteraciones que corresponden a un subgrupo de pacientes que responde diferente a la quimioterapia, es decir, son más quimioresistentes y son muy sensibles y respondedores a la inmunoterapia. Entonces, identificarlos es importantísimo para poderles darle este tratamiento apropiado que está curando a mucha gente. Duda rápida, dijiste inestabilidad microsatelital, ¿qué es eso? Sí, claro. Por supuesto, no es sencillo de escuchar. De lo que les estoy hablando es de un análisis que se hace en patología. Hay que solicitarle al patólogo en la pieza quirúrgica o en la pieza de la biopsia por endoscopía que analice 4 proteínas. Estas proteínas tienen que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de reparar errores en nuestro ADN, ¿no? Entonces son proteínas que están directamente relacionadas con la reparación del ADN celular, de lo que ya platicamos mucho, que está causado, ¿no?, por diferentes tipos de cosas, por diferentes tipos de causas. Entonces, este subgrupo de pacientes tiene una deficiencia en alguna de estas 4 proteínas de reparación de ADN y eso lo hace tener un estatus deficiente, y la deficiencia en estas proteínas de reparación hace que estos tumores sean mucho más inmunogénicos, y un tumor que es muy inmunogénico es muy respondedor a inmunoterapia. Entonces tiene que ver con que es un subgrupo especial de paciente que tiene una sensibilidad ya aprobada, es decir, es predictiva de respuesta a inmunoterapia, es decir, funciona muy bien en este subgrupo de pacientes, y esa es la razón. Okay. Qué interesante término, nunca lo había escuchado. Sí, no, y que complementa muy bien lo que vimos en el episodio pasado con el doctor Fabián, ¿no? De que justo no todos los pacientes que trato de inmunoterapia y que no todos responden a inmunoterapia, ¿no? Que hay ciertas características que algunos tienen, que otros no. Exacto. Que en algunos pacientes no se sabe cuál es la razón, pero creo que en cáncer de colon sí ya está avanzando un poco más a, pues, poder decir, mira, este subgrupo ya sé que si le doy este tratamiento sí se va a beneficiar. Exacto. ¿No? Entonces sí. Vean cómo vamos avanzando. Exacto, bastante. La selección de pacientes es importantísima. Aquí les dejamos, por cierto, el episodio de Más allá de la inmunoterapia con el doctor Fabián para que lo chequen por si no lo han visto. Pues, Clau, platícanos acerca de este protocolo que está corriendo aquí en Health Pharma, que tiene que ver precisamente con cáncer de colon. Sí, pues bueno, es ahorita un protocolo para pacientes que tienen o que se les diagnostica la enfermedad en una etapa temprana, que son candidatos a cirugía. Entonces, si me equivoco, doctora, me dice, para lo que tengo entendido ahorita, el estándar, ¿no?, pues es dar la cirugía y después dar una quimioterapia. Entonces, lo que está buscando este estudio es si ellos incluyen la inmunoterapia antes de la cirugía, puede ver que se reduzca más el tumor, que la cirugía sea también en parte un poco más sencilla, y después de la cirugía seguir dando este tratamiento para, pues, tener una alta mayor probabilidad de que el paciente quede curado. Okay. Maravilloso, no lo podría haber explicado mejor. ¿Usted, doctora, es la encargada entonces de estar checando todo lo relacionado con este protocolo? Sí. Importante que todos tengan conocimiento de este protocolo, acercarse a nosotros, a cualquiera de nosotros, encantados de recibirlos, de evaluar el caso para ver si el paciente en puerta es candidato y se pueda beneficiar de este tratamiento con inmunoterapia, que es para pacientes en etapas tempranas, como dijo Claudia, etapa 1, 2 y 3. Muy bien, entonces ya saben, para el cáncer de colon sí tienen otra opción, el protocolo aquí en Health Pharma. Si quieren más informes nos pueden contactar y con gusto se los brindaremos. Pues, doctora Ana, muchísimas gracias por este tema. Nada más para cerrar, entonces, factores de riesgo y prevención para que esto se quede muy marcado en nuestra audiencia. Muy bien, entonces, a recordar 3 cosas muy importantes sobre la prevención en cáncer de colon. Uno, todos sabemos que esto está aumentando en adultos jóvenes, entonces todos hay que estar alertas con los síntomas, ¿no?, y la mejoría de los síntomas.
En cuanto a prevención, es importante que todos hagamos ejercicio, al menos 150 minutos por semana, consumo de frutas y verduras, ¿no?, con nuestra proteína, y tratar de minimizar o disminuir el consumo de ultraprocesados, embutidos, y regular las cantidades de carne que consumimos. Importante el consumo de líquidos y evitar ser sedentarios. Como les digo, hacer ejercicio es algo de lo más importante. Entonces, con esto, pues que ustedes también puedan transmitir a sus familiares y a sus amigos la importancia de la colonoscopía de prevención. Esta se necesita hacer en todos, en hombres y en mujeres que no tienen síntomas, para buscar algún principio de pólipo o lesión que se pueda quitar y se pueda curar. Entonces, 3 cosas importantes: está aumentando el cáncer de colon en adultos jóvenes, tiene método de prevención y actualmente es a los 45 años y cada 10 años. Y importante los métodos de prevención: ejercicio y alimentación saludable. Y más allá de esto, que hacerle caso al cuerpo, creo que nos faltó mencionar signos de alerta. O sea, en personas ya mayores de 50 años, donde dicen ya estás en edad de riesgo, signo de alerta que digas esto debe de ser visto, pero ya. Claro, muy importante. Esto también le puede ocurrir a los pacientes jóvenes, no nada más a los mayores de 50 años, y esto tiene que ver con el crecimiento del tumor. Hay que pensar que si un tumor crece en el colon, eventualmente este es un tubo que se va a obstruir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar, si no teníamos estreñimiento, con síntomas de estreñimiento. Si hemos padecido siempre de estreñimiento, ahora tenemos más estreñimiento que antes. Esto tiene que ver por cómo va el crecimiento a través del tubo digestivo. Algunos pacientes, como consecuencia del crecimiento de la masa en el tubo digestivo, tienen dolor y pueden presentar dolor en alguna parte de su abdomen. Y otro síntoma importante es que el tumor, para crecer, genera sus propios vasos sanguíneos, que por supuesto son anormales y se rompen con facilidad, y entonces los pacientes pueden tener sangrado al evacuar. Entonces, muy pendientes de todas estas señales. Es mes de concientización sobre el cáncer de colon. Vamos a estar subiendo en el canal de Health Pharma un poco más de información acerca de esto, para que estén pendientes y por supuesto se informen, pues, con los expertos, ¿no?, con los que saben. Estamos en la era de la desinformación, entonces siempre, por supuesto, una recomendación que se debe de hacer siempre: acérquense a fuentes confiables y no se basen sus decisiones médicas en videos de TikTok, a menos que sean de Health Pharma. O de cuenta de alguien que sea especialista, vaya, no de alguien que diga, yo soy experto en esto porque yo lo digo. Siempre fíjense a quién están escuchando. Y antes de cerrar con nuestro episodio del día de hoy, pregunta random del día para nuestra invitada, Clau. Sí, Ana, ¿cuál es tu película de Disney favorita? Híjole. Ya, para mí sería muy difícil, porque ¿Sí? No, sí la tengo que... Sí tengo varias, pero definitivamente la que más me gusta es la de Hércules. Pienso que es una película maravillosa porque reúne varios valores y culturas y nos permite aprender también, como muchas de las películas de Disney, con este mensaje final. ¿Musical también? ¿Te gustan los musicales? No, muy musical, fíjate. Es muy musical y es muy interesante tu pregunta, y no soy tan fan de los musicales en los adultos, pero esa película siempre me gustó desde chica. Ahí está como... No hay tanta... No toda, ¿no? Otras, no toda la película. Son icónicas, pero ajá. Sí, exacto. Sí, muy bien. Pues, doctora Ana, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimo. Clau, muchas gracias también. Y pues sobre todo, muchas gracias a ustedes por seguirnos acompañando y que este proyecto siga creciendo como está creciendo hasta el momento. Sí, pues igual, Ana, muchas gracias por este episodio, por hablarnos más sobre cáncer de colon en este mes, que es importante pues hacer notar este tema, y pues igual te iba a agradecerte por todas tus preguntas. Muchas gracias a ustedes, chicos. Importantísimo que se haga un espacio para hablar de este tipo de enfermedades tan comunes que nos atacan cada vez más frecuente. Y a todos ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá de la Ciencia. ¡Corte! Muy bien. Perfecto. ¿Se logró? Se logró. Claro que sí. Súper. Ya quiero ver esa edición. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.